Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Y bueno, hoy estoy aquí primero les quería pedir disculpas por las confusiones de estos días, ¿sí? Em, Hacer esta tarea me ha atraído situaciones muy desafiantes, muy nuevas y muy desafiantes. Así que estoy afrontando eso como puedo, desde mi humanidad. Y bueno, a través de eso, o sea, hoy estaba como reflexionando un poco, decidí hablar sobre el perdón y la importancia energética que tiene el perdón, ¿sí? No es solamente algo simbólico esto. Este video lo hago para todos los hermanos y todas las hermanas que sientan que tienen que perdonarse algo, que tienen que perdonar a alguien. Y ahora voy a explicar por qué es lo mismo, ¿sí? Lo voy a encarar desde las dos perspectivas, pero al fin y al cabo es lo mismo. Eh, Primero, como siempre, vamos a tratar de verlo en plano 3D para después mirarlo con una perspectiva más elevada, ¿sí? Más 5D. Eh, entonces, energéticamente el perdón o la falta de perdón nos va a producir un estado de carencia, porque cuando nosotros no podemos perdonarnos o no podemos perdonar a alguien, que es lo mismo que no perdonarnos, ahora lo vamos a ver, eh, estamos impidiendo que las cosas buenas ingresen en nuestra vida, ¿sí? Que las cosas que tienen afinidad con la energía del amor, ya sabemos que lo vengo explicando en varios videos, el amor no es esta concepción humana que hemos construido, sino que es una cualidad energética, una frecuencia. Todo en este universo es energía, frecuencia y vibración, ¿sí? Entonces, las cosas en realidad operan de ese modo, solo que nosotros hemos ido construyendo conceptos sobre esta realidad, algunos muy distorsionados. Entonces, la realidad es que ahora estamos siendo invitados a mirar de otra forma y a entender la realidad de otra forma, para saber cómo operar en ella, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros cometemos un error, y también ya expliqué varias veces en muchos videos que los errores son aprendizajes, en la medida en que realmente aprendemos de ellos, ¿no? O sea, y ahora vamos a explicar que el sentimiento de culpa, ¿sí? Que a veces que suele aparecer a través de hacer algo que produjo un daño, ya sea a nosotros mismos o a otros, ese sentimiento de culpa no es del todo negativo porque nos viene a mostrar que hay algo que no estuvo bien, ¿sí? Que hay una acción que pulsamos que era producida desde un deseo egoísta. Y ya en otros videos expliqué este concepto de deseo egoísta y de altruismo, ¿sí? De cómo accionar desde el amor siempre va a ser un beneficio para mí y para todos, y cómo accionar desde el deseo egoísta va a producir un daño en mí y en otras personas también, ¿sí? Eh, entonces, cuando sentimos culpa, y ojo acá, porque hay culpas que están programadas. Hay muchas veces que tomamos decisiones amorosas, como dejar una situación o una persona atrás, como abandonar espacios que no nos hacen bien, y sentimos culpa de todas formas. Ojo con eso, ojo con confundirlo, eh, porque esa culpa es una programación, ¿sí? Y es una programación egoísta. Así que ojo, cada uno va a hacer su discernimiento, ¿sí? Yo estoy presentando la información, pero cada uno va a hacer la aplicación que tenga que hacer con su propia vida. De mientras me hago unos mates, si alguien se quiere traer un café o un té, yo estoy acá con la lluvia y el mate. Hoy es un día de lluvia. Bueno, entonces, la cuestión es que el sentimiento de culpa nos está avisando de algún modo que produjimos un daño, ¿sí? Entonces,
no es que la culpa sea del todo negativa. El tema es que obviamente está buenísimo tomar conciencia de que hemos hecho algo mal o de que hemos producido un daño a alguien, pero la realidad es que si a la larga no nos perdonamos, no nos vamos a sentir merecedores de que sucedan cosas maravillosas o de que la energía del amor entre a nuestras vidas. Por eso se produce esta carencia. Y tanto como si nosotros fuimos los que produjimos el daño, o como si otra persona nos lo hizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece que una en realidad es más negativa que la otra. En realidad no es así. Primero porque ya hablé en otros videos sobre la ley del espejo, ¿sí? La ley del espejo dice que cada cosa que sucede afuera, o sea, todo lo que afuera se proyecta, está ligado con mi interior, ¿sí? Es decir, que cuando las personas nos dañan, en realidad no nos están dañando, sino que nos estamos dañando a nosotros mismos, ¿sí? Esas personas vienen a cumplir un rol de proyección en el que ejecutan actos que nos vienen a mostrar una propia sombra, ¿sí? Yo el otro día en una reflexión puse un ejemplo, ¿no? Si vamos a suponer, ¿no? Mi pareja me engaña. La realidad es que hay una parte de mí, no necesariamente yo engaño también a mi pareja, ¿sí? No es que la ley del espejo funciona exactamente de la misma forma, puede ser también. Pero digo, si la persona nos está engañando, ¿sí? Si la persona nos fue infiel, de algún modo nosotros nos estamos siendo infieles a nosotros mismos, ya sea sosteniendo ese vínculo, ya sea que nos dimos cuenta e hicimos de cuenta que no, porque uno siempre intuye esas cosas, o sea, se sienten en el cuerpo. Y ahora no voy a entrar en ese tema, pero también se siente en la energía sexual, lo expliqué en el video de sexualidad sagrada, cómo se pueden sentir las energías de otras posibles parejas. Entonces, en realidad es algo que inconscientemente, mínimo, lo vamos a saber, ¿sí? O sea, quizás lo neguemos, pero esa energía va a estar ahí. Entonces, de algún modo, esa persona nos está mostrando nuestros propios autoengaños. Por lo cual, si no podemos perdonar a esa persona, y ahora vamos a entender que en realidad perdonar es saber que no hay nada que perdonar. Si no podemos perdonar a esa persona es porque en realidad no podemos perdonarnos a nosotros mismos, que permitir que esa situación suceda, ¿sí? O sea, al fin y al cabo, perdonar a otros tiene que ver con perdonarse a uno mismo también. Pero bueno, solemos ver desde nuestra perspectiva humana mucho peor la persona a la que hace el daño, ¿sí? Que la persona que lo recibe. Obviamente hay niveles de daño, hay diferentes situaciones, algunas mucho más graves que otras, pero quiero decirles que más intensas energéticamente, ¿sí? Pero quiero decirles que si hay arrepentimiento real, y ahora vamos a explicar de qué se trata el arrepentimiento, si hay arrepentimiento real, todos podemos cambiar, ¿sí? Este canal no va a juzgar nunca a nadie, y menos a personas que deseen, ¿no? Que tengan la voluntad de hacer un cambio, porque es posible. Porque sé que hay muchas personas que pudieron haber transitado muchas cosas fuertes. Yo misma conté varias veces que tuve un pasado muy fuerte, muy duro, muy intenso, no sé, un montón de cuestiones, y que la realidad es que he hecho muchas cosas de las que no me sentí orgullosa, y llegó un momento de la vida en que todas esas cosas me pesaron mucho, me pesaron un montón. Y si no me perdonaba, no iba a poder continuar avanzando, ¿sí? Me voy a tomar un mate. No iba a poder continuar con la vida, o sea, no iba a poder continuar, no iba a poder abrirme a recibir cosas buenas, no iba a poder sentirme merecedora. Bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces,
¿Por qué digo que en realidad perdonar es saber que no hay nada que perdonar? Porque cuando uno atraviesa esas situaciones, ya les digo, da igual si fuimos nosotros o nos han hecho el daño. Y entiendo otra vez que hay situaciones mucho más fuertes, ¿no? Me imagino, no sé, personas que, no sé, si nos mataron un familiar, por ejemplo, ¿no? Algo realmente heavy. Entiendo la dificultad en poder perdonar eso. Pero bueno, a la larga siempre vamos a descubrir, a veces con mucho más tiempo, a veces con mucho dolor, a veces eso, hay procesos bien supurantes, ¿sí? Pero vamos a descubrir que cada situación en la vida siempre viene a dejarnos una enseñanza. A veces no vemos esa enseñanza inmediatamente, a veces nos toma tiempo. Eso va a depender de cada uno y creo que es muy vital respetarse el tiempo, respetarse el proceso de cada uno, ¿sí? Que no tiene por qué ser de ninguna manera, o sea, que nadie les venga a decir cómo tienen que vivir ese proceso, o cuánto tiempo tomarse para vivir ese proceso, ¿sí? Eso es de cada uno. Lo que pasa es que cuanto más permanecemos con esa bronca, ¿no? O ese remordimiento, puede ser, esa bronca por si alguien nos hizo daño, o ese remordimiento por si fuimos nosotros, más tiempo permanecemos con el veneno adentro, ¿sí? O sea, el veneno solamente nos va a dañar a nosotros, a nadie más. Por lo cual, vuelvo, ¿no? O sea, ya esto lo vengo diciendo en varios videos, todo lo que abordo yo lo abordo desde esta perspectiva, desde la neutralidad, desde la integración de la dualidad y desde entender que los conflictos en nuestra vida siempre nos vienen a ofrecer una posibilidad de evolucionar. A veces esa posibilidad de evolucionar es mediante, ya les digo, vivencias muy fuertes o dolorosas, ¿sí? Pero siempre está esa invitación. Es una elección tomarla. También es una elección perdonar, ¿sí? Más allá de que yo les puedo presentar esta información, cada uno después va a elegir si quiere o no perdonar, porque eso lleva una labor que no se las va a poder ahorrar nadie. Perdonar y perdonarse. Entonces, al fin y al cabo, cuando vivimos este tipo de situaciones, ¿sí? que tienen que ver con perdonarse a uno mismo, perdonar a otros, si podemos verlo desde una perspectiva más alta en algún momento, vamos a entender que esa situación nos ayudó, en definitiva, vino a colaborar. Entiendo que haya personas que en este momento no vean en absoluto cómo esa situación puede colaborar con ustedes, pero créanme que siempre tiene un sentido todo y que se lo van a tener que dar, se lo van a tener que encontrar. Quizás no ahora, quizás no mañana, pero en algún momento va a suceder, si eso es lo que desean, encontrarle un sentido, ver el aprendizaje y trascenderlo. Eso también es una lección, porque si elegimos quedarnos con la ira, si elegimos quedarnos con el remordimiento, si elegimos quedarnos con la bronca, otra vez, el veneno es para uno, no es para los otros, ¿sí? O sea, el que está limitándose, él o la que está limitándose en su propio desarrollo, en seguir evolucionando y en seguir creciendo y en trascender eso, es uno mismo, ¿sí? Y realmente es bien dañino aferrarse a esos sentimientos. Pero los comprendo, ¿sí? Los comprendo, los he transitado, aún transito cosas de las que quiero perdonarme, siempre va a haber desafíos nuevos, como siempre digo, pero bueno, es importante comprender esta energía del perdón porque es la que habilita a que podamos conectar con la frecuencia del amor, ¿sí? De algún modo no perdonar nos mantiene en un estado de egoísmo. Con nosotros mismos mínimo, ¿sí? Porque no podemos vivir en paz. No perdonar no nos deja vivir en paz.
Por lo cual, eh, ahora toca hablar de la parte del arrepentimiento, ¿sí? Que el arrepentimiento también es algo genuino de sentir, de hecho es bueno sentirlo, porque las únicas personas que no se arrepienten y no sienten remordimiento ni culpa son los psicópatas. Yo siempre los traigo porque, como verán, ya lo dije en otros videos, es importante el entrenamiento con respecto a estas personalidades. Y ellos no van a sentir nada de eso, nunca lo esperan. Pero bueno, hoy hablo de personas empáticas. Entonces, sentir todas esas cosas habla de que tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro y percibir que lo que hicimos le ha dolido a la otra persona, ¿sí? O sea, por ende nos va a doler a nosotros también. Eso es la empatía. O sea, produzco un daño a otro y yo siento dolor también por eso. Aparte, esa es una ley de causa y efecto también. Las leyes cósmicas es una ley cósmica. La ley de causa y efecto habla de que todo lo que yo pulso en el universo tiene un retorno, ¿sí? Eso es el karma, la acción. El karma no es negativo ni positivo, sino que el karma es algo que yo pulsé previamente y es el retorno de algo que yo pulsé previamente. Eso es el karma, ¿sí? Entonces, cada vez que estamos en este proceso de hacernos cada vez más conscientes, vamos a tomar más conciencia también de las leyes de causa y efecto, ¿sí? Hasta que un día finalmente podamos obrar sabiendo absolutamente las consecuencias de lo que eso significa, ¿no? De lo que esa acción significa. Porque muchas veces cuando producimos un daño, lo hacemos por ignorancia, ¿sí? En realidad hay un estado de ignorancia en nosotros que nos impide ver las consecuencias que eso va a producir, porque si realmente las supiéramos no lo haríamos, ¿sí? Entonces hay una falta de conciencia. Hay sombra porque no se nos ha revelado, no hay luz sobre esa situación y sobre las consecuencias que eso va a traer. Entonces, cuando aparece el arrepentimiento, que repito, es algo muy bueno, porque nos indica que no queremos retornar a una situación, es importante saber que para que el arrepentimiento sea real, realmente no tenemos que volver a repetirlo. Por lo menos esa misma situación, ¿sí? Porque ya también expliqué que nuestros aprendizajes suceden de forma espiralada, ¿sí? No es una línea recta. Y que muchas veces sentimos que estamos en una situación parecida, pero en realidad es un nivel más arriba, ¿sí? Ahora, cuando la situación es exactamente igual, es porque sí estamos repitiendo el patrón. Puede ser exactamente igual, pero con la cara de otra persona, ¿sí? Ahí también se está repitiendo. Pero cuando es una espiral, cuando es una situación parecida, pero se ha sutilizado, ¿sí? Es porque todavía quedaba un resquejo de esa lección o de ese aprendizaje que teníamos que integrar. Entonces el arrepentimiento es real en la medida en la que no repetimos esa misma acción, ¿sí? El arrepentimiento también es real cuando estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para enmendar ese error, ¿sí? Y acá sí voy a hacer una distinción entre ser quien produjo el daño y ser quien lo recibe, porque hay sutiles diferencias en esta cuestión del arrepentimiento y de las consecuencias. Bueno, en el caso de que seamos los que produjimos el daño, tenemos que estar dispuestos, obviamente, a hacer lo que haya que hacer, a pedir disculpas, a hacernos responsables, a hacernos cargo, a preguntarle, no sé, si fue un daño a una persona, preguntarle a esa persona cómo podemos enmendarlo o de qué forma, no sé, esa persona, o qué podemos hacer para que esa persona se sienta mejor. Y también asumir la consecuencia de que puede que esa persona no quiera hablar nunca más, por ejemplo. O de que no quiera sostener el vínculo, ¿sí?
eso ya no es responsabilidad de ustedes, pero sí hacer todo lo posible desde el lugar en el que estamos. Ahora, si somos quienes recibimos el daño, tenemos que entender que si perdonamos a una persona, si decidimos perdonar a alguien, voy a volver al ejemplo de la pareja, si decido perdonar a mi pareja que me fue infiel, perdonar es realmente hacer borrón y cuenta nueva. O sea, si vamos a quedarnos con esa persona y vamos a sacarle en cara, ¿sí? Si vamos a reclamar una y otra vez el evento pasado, no estamos perdonando en absoluto, ¿sí? No estamos haciendo ningún tipo de perdón. Por ende, a veces perdonar es retirarse. A veces perdonar, o sea, para poder perdonar y para poder sanar, la mejor acción es no quedarse en ese espacio, ¿sí? Eso va a depender de cada uno evaluará en qué contexto, de qué manera, ¿sí? Pero el perdón no siempre significa, ¿sí?, que nosotros tenemos que seguir vinculándonos con esa persona o esas personas, ¿sí? Pero sí, en el caso de que decidamos que vale la pena o que vale el esfuerzo, la pena no me gusta, que vale el esfuerzo o que vale la alegría, ¿sí? Continuar con esos vínculos o con ese vínculo o con esa situación, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Realmente tenemos que, o sea, perdonar significa que entender que esa situación tuvo que ser así, que tuvo un sentido, que yo comprendí mi parte del aprendizaje y que ya está. Porque si la traigo constantemente, entonces no estoy haciendo ningún tipo de perdón, ¿sí? No estoy ejerciendo ningún tipo de perdón. Pero bueno, de una forma u otra, lo más importante siempre tiene que ver con esto de la responsabilidad, ¿sí? Porque tomar responsabilidad nos hace co-creadores. Esto ya también lo vengo diciendo en varios videos. Nos hace co-creadores de nuestras vidas. Cuando nosotros asumimos el poder, ¿sí?, de nuestra realidad, se presente como se presente, tenemos la posibilidad siempre de cambiarla, de movernos hacia un espacio mucho más expansivo, ¿sí?, de nuestra percepción, de nuestra mente, de nuestra conciencia. Entonces, tanto en el caso como que yo quiera quedarme o quiera retirarme, lo importante es siempre enfrentar esa situación, ¿sí? Poder dialogar, poder expresar, o sea, darle un cierre sano a esas cosas, salvo que estemos lidiando con psicópatas, esto lo repito porque con ellos no hay que hablar nada, hay que retirarse y chau. Lo repito porque también durante todo mi camino he imantado, obviamente como yo he transitado esas experiencias, he atraído muchas personas en ese contexto, ¿sí? Por lo cual creo que el canal también va a terminar atrayendo personas que han vivido eso, porque obviamente el testimonio de otros puede colaborarles con sus vivencias y bueno, nada que tenga que, o sea, todo con los psicópatas es retirada de contacto cero, ¿sí? No intentamos dialogar, no intentamos llegar a ningún lado porque no tiene sentido. Pero hablando de personas empáticas, ¿sí? Sí es importante asumir lo que sea que decidamos y poder llevarlo a un diálogo, ya sea de cierre o ya sea de continuar o ya sea de lo que sientan, pero poder enfrentar esa situación, porque si nos retiramos y tratamos de no verla, de no enfrentarla, de no hacer nada, no estamos siendo adultos, ¿sí? Esta parte es importante, o sea, tanto si nos hicieron el daño como si no, ¿no? Que mi pareja me engañó y bueno, yo por lo menos tengo que tener un diálogo y decirle, ya está, ya no quiero continuar en esta relación, o sea, no me puedo ir sin decir absolutamente nada, por ejemplo. Es importante dar cierre energético a las cosas, ¿sí? Pero bueno, muchas veces sucede que hay personas que no quieren asumir esa responsabilidad o no quieren asumir ese rol o no quieren dar ese cierre energético y nosotros nos vemos obligados a cerrar energéticamente por nuestra cuenta, ¿sí? A veces
pasa también, y hay una lectura para hacer, digo, de qué nos trae ese aprendizaje también. Siempre todo nos viene a mostrar algo, una parte de nosotros. Así que, bueno, vamos a ir asumiendo las cosas en la medida que se nos presenten, ¿sí? Pero vuelvo a la importancia de ser responsables y de asumir los actos, de asumir las consecuencias de nuestros actos y de presentarnos de la manera más altruista posible, ¿sí? Y bueno, y en el caso de que sintamos que ya está, nos retiramos y cortamos el contacto, pero ya les digo, entrar en la energía de reclamo no es perdón y nos va a impedir a nosotros el conectar con la frecuencia del amor, ¿sí? Esta es la parte más importante, por eso el perdón es clave para la vida, para todo. Y entendiendo también que el altruismo puede ser que yo necesite distancia y espacio para procesar y que quizás, se pueda retomar más adelante o quizás no. O sea, ya les digo, eso va a depender de cada uno. Pero lo importante en estas situaciones es cada vez ir adquiriendo mayor madurez espiritual, ¿sí? Cuando yo me refiero a adulto, no me refiero al adulto, a la concepción de adulto que ha creado esta sociedad, sino a una persona que ha madurado en sus emociones y en sus pensamientos, ¿sí? A eso me refiero. Y en sus acciones, obviamente, por consecuencia. Así que bueno, lo voy a dejar acá. Les agradezco a todos, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo en próximos videos.